que les hable de la Muy buenas tardes, realidad. sean todos ustedes bienvenidos. Están en su programa de Está Estudios de viendo que Esperanza. su pueblo se va, En esta tarde se queremos va. darle las gracias porque siempre está usted Por ahí pegadito de la caminos que no traen televisión, más que acompañándonos cada semana, cada día. Y hacen Le damos que las su gracias y corazón también queremos decirle se llene de que hoy va a ser un programa muy interesante. Tenemos invitados que van a compartir la palabra de Dios con usted. Es un tema que a mucha gente le podría dar escalofrío escucharlo. Es un tema medio controversial, se podría decir. Pero siempre se nos ha dicho que si te portas bien, vas al cielo. Y si te portas mal, te vas a ir al infierno. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. También quiero decirles que algunas personas dicen que el infierno es un lugar donde se van los muertos, simple y sencillamente. Algunos otros dicen que en realidad el infierno no existe y que lo vivimos en esta tierra. Pero como les dije, vamos a ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Amén. Y así vamos a empezar primero con las damas. Amén. Tenemos a la hermana Yanira. Amén, gloria a Dios. Una vez más, gracias por la invitación. Estoy muy gozosa de poder estar aquí juntamente con todos los siervos de Dios en esta tarde, pero también por poder llegar hasta su hogar. Es usted para quien el programa se ha hecho y es con usted que nosotros queremos estudiar la palabra de Dios. No se quede, quédese en sintonía y bueno, esperamos que el día de hoy podamos descubrir usted y nosotros qué es el infierno, el Seol, el lago de fuego. Vamos a descubrirlo a la luz de la palabra. Bendiciones. También tenemos al pastor Marcos Pérez. Amén. Bienvenido. Es pastor. una bendición estar aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos una oportunidad más para poder meditar sobre este tema tan controversial, ¿verdad? Porque pues hay tantísimas religiones que hablan del tema, ¿verdad? Pero no hay mejor manera de descubrir qué realmente es ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y yo creo que va a ser algo muy interesante poder descubrir ese tema, ¿no? Ok. ¿De qué trata? Bienvenido, Gracias por la pastor. invitación. También tenemos con nosotros al pastor Josué Guerra. Bienvenido, pastor. Dios los bendiga a todos. Qué gusto estar con ustedes y poder compartir con mis hermanos sobre estos temas tan interesantes. Así que yo no sé qué concepto tenga usted, yo no sé qué le han enseñado, pero hoy la palabra es la que le va a hablar. Así que prepárese para tener un cambio de mentalidad sobre este tema tan importante. Amén. Bueno, para empezar este tema voy a leer donde se encuentra en la Biblia. Ok. Vamos a irnos al libro al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y la palabra de Dios dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Wow. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ok, entonces Tremendo, ¿ah? Tremenda palabra. Y aquí tengo yo una pregunta, vamos a iniciar con una pregunta. Dice la pregunta así: ¿el infierno es un concepto netamente bíblico? Si alguien tiene alguna respuesta por ahí. ¿Me da permiso de comenzar? Adelante, pastor. Pues fíjense que no.
porque lamentablemente los conceptos que tenemos vienen de otras influencias, no necesariamente de la Biblia. Ya los griegos ya hablaban sobre un lugar donde iban las personas malas. Dante Alighieri escribió su obra sobre el cielo y el infierno y hace una división de sufrimiento. Entonces, no solamente la Biblia habla sobre eso. Ahora, me interesa mucho este tema, porque aquí, en toda la porción que usted leyó, en ningún momento habla sobre el infierno, sino que dice que nada más murió y pasó al otro lado. Y cuando muere y pasa al otro lado, comienza a haber ciertas circunstancias que vamos a ver poco a poco qué significa y cómo se desarrolla. ¿No es así, hermanito Marcos? Así es. Bueno, es algo interesante, ¿no? Lo que decía el pastor es la palabra en sí, la misma palabra infierno, ¿verdad? Que en el latín viene del latín infernus, ¿verdad? Que significa realmente las partes bajas de la tierra, eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, que hablan del infierno, lo primero que piensan es un lugar de fuego. De fuego. ¿Verdad? Un lugar donde ya cae la gente y todos se están quemando. Pero volviendo a la definición de infierno, eso significan las partes bajas de la tierra. Ahora, lo interesante es qué hay en esas partes bajas de la tierra. Okay. ¿Alguna opinión, hermanita? Amén, gloria a Dios. Bueno, yo me estaba analizando lo que el salmista decía, ¿verdad? El salmista decía en Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora hay una pregunta, ¿no? ¿Para quién fue creado el infierno? Ahora. ¿Para qué se creó el infierno? Ahora mire que ahí menciona ¿verdad? una palabra Seol. Con el Seol, que viene siendo traducido a un sepulcro, ¿verdad? Entonces, digamos, el salmista decía, porque no permitirás que el santo quede ahí. Entonces, ¿para quién fue el infierno? Mucha gente nos asusta el tema, ¿verdad?, del infierno, no queremos hablar de ello, pero mucha gente también hay quien dice, el infierno es aquí mismo, quizás por muchas cosas que atraviesa, dice, no hay infierno, no existe un infierno, el infierno es aquí mismo. Yo creo que uno de los pastores que están presentes también, o alguno de nosotros podemos contestarle a nuestros televidentes, ¿para quién fue creado el infierno? Ay, qué ¿Cuál fue el propósito de que Dios hiciera ese lugar, ¿no? Pues yo aquí en mis notas tengo las definiciones sobre esa palabra, porque son muchas palabras que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. Y yo quería llegar a ese punto de que hay palabras, y ahorita usted nos comparte las definiciones. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra infierno? ¿Qué significa Seol? ¿Qué significa Hades? ¿Qué significa Tartarus? Tártaros. O Tártarus. Entonces, me gustaría mucho llegar a ese punto porque hay mucha confusión, la gente está confundida. Hay gente que nada más dice simplemente el infierno y ya, pero hay otras palabras que la Biblia nos va revelando su significado. Entonces, adelante, pastor. Mira que la más difícil me la pone a mí, pero está bien, está bien. Primero, está en dos diferentes idiomas. Seol o Sheol es para el hebreo y Hades, ya en el Nuevo Testamento, es en el idioma griego. Existen otros términos como tártaros, como le dije, pero ese es un lugar específicamente como una cárcel especial para ángeles caídos. Y está otra que se llama Geema, ¿verdad? Que habla sobre un fuego que arde y que nunca se apaga. Entonces, ya vemos que para comenzar, hay diferentes términos para este elemento de las personas que mueren y van hacia el otro lado. Pero cuando los testigos de Jehová nos agarran, ellos nos dicen, no existe el infierno. Nosotros decimos, sí, existe el infierno, y ahí se va a condenar. Hoy vamos a ver de que el infierno tal vez sea una de estas donde las personas que mueren van, pero dice que el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego, que es otro término muy diferente, que ese sí va a ser de juicio. Pero vamos a comenzar despacio con la porción del rico y Lázaro. Así es. Para que vayamos despacito y con buena letra, ¿verdad? Así es. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo esta porción de la Biblia. A lo mejor sea una pregunta muy simple, pero me llamó la atención la parte que el pobre o el mendigo tiene nombre y el rico no tiene nombre.
Pues qué lindo que le pusieron un nombre al mendigo, porque así nos hace ver de que no es una parábola. Porque las parábolas tienen la cualidad que no existe el nombre, sino que solamente elementos, pero sin personificar. Pero aquí el Señor Jesús, que es el experto en cosas del otro lado de la muerte, ¿verdad? Él sabe lo que existe, Él menciona un nombre. Entonces aquí podemos asegurar de que se está hablando de algo concreto, que el Señor quería enseñar algo concreto. Pone unos elementos de la mentalidad judía, como el seno de Abraham, o elementos que allá en el otro lado pues existe lengua, existe dedos, ¿verdad? Pero son elementos para que nosotros podamos entender en sí la complejidad del asunto. Wow. ¿No es así, hermanito? Amén. Amén. Y Adelante, bueno, pastor. algo interesante es de que, hablando de la palabra Seol, ¿no? Ajá. Tiene su trasfondo hebreo. Ajá. Y bueno, está escrito 65 veces, ¿no? Wow. En el Antiguo Testamento, 65 veces se menciona en el Antiguo Testamento. Y la palabra Hades, que es de origen griego, está escrita 11 veces, ¿verdad? Pero todo va conducido a lo mismo. Algunos se atreven a decir que es sinónimo tanto de lo mismo, ¿no? Hablando de lo que es el infierno. Pero entrando a la definición, podríamos quizá tocar un poco a lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, ¿no? Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. El juicio. Wow. Ahora, ahí no dice, oh, te vas a ir al infierno. Dice, después de esto viene un juicio. Y obviamente que en el juicio se va a decidir ¿Qué va a pasar? la ¿Qué suerte va a de esa pasar? persona, ¿no? Entonces, en realidad el término ha sido muy mal interpretado y en realidad muchas veces se ha usado como para asustar a la gente, ¿no? Oh, tú que haces esto, te vas a ir al infierno, te vas a quemar y te vas a hacer eso. Pero, ¿qué es lo que hay, vamos a decir, en ese lugar del infierno? ¿O qué hay más que nada del otro lado de la puerta que se llama muerte? Órale, eso es lo más importante, hermanos. Porque muchas personas están pensando morirse para arreglar cuentas y están muy equivocados. Primero, el término esa muerte está relacionado en 3 áreas. Hay 3 tipos de muerte. Sí. Primero, la muerte natural, que es la que todos conocemos. Cuando está la persona ahí que la están velando, dice, aquí está el cuerpo de quien en vida fuera. Oh, o sea que ahí hay algo que le está faltando a ese cuerpo, algo que le daba vida, que por eso se podía mover. Entonces, eso que le daba vida, ¿dónde está? Aquí está el muerto, quien en vida fuera, fulano de tal. Pero esa es la muerte más común, porque la vemos cuando las personas pasan al otro lado. Pero lamentablemente hay otro tipo de muerte de personas que andan caminando, personas que andan vivitas y coleando, como dicen por ahí, y es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que están viviendo, están haciendo, están ingiriendo, están comiendo, lo que sea, pero espiritualmente están muertos. Ahora, esta muerte se puede arreglar. Cuando recibimos al Señor Jesús nos da vida. Lamentablemente es cuando las personas que están muertas espiritualmente se mueren físicamente, porque entonces ahí pasan a la tercera muerte, que es la muerte eterna. Wow. Entonces, cuando la persona está muerta espiritualmente y se muere físicamente, pasa a la eternidad. Y cuando usted pasa a la eternidad, usted pasa según lo que haya hecho en vida, según lo que haya arreglado en vida, así pasa. Entonces, todos vamos a morir, pero no todos vamos al mismo lugar. Unos dicen que van a morir para muerte eterna, condenación eterna, y otros al morir pasan a vida eterna. ¿Dónde se arregló eso? ¿Quién decidió eso? La persona cuando estaba con sus 5 sentidos. Porque, amigo, uno de los peores mentiras que nos han metido es que si usted se muere, después que se muere le hacen un novenario por ahí, unas cuantas velitas por aquí y lo sacan de un lugar y lo llevan para el otro. Y personas que nunca quisieron nada con Dios, que nunca tienen una relación con Dios, pues fácil, nomás se mueren con una misita ahí, lo pasan a la presencia del Señor. Eso no es así. Usted decide en vida dónde quiere pasar su eternidad. Amén. Amén, así es. Y mucha gente tiene esa idea y ese concepto de que se va a
a un lugar específico a esperarse hasta que venga el juicio. Esa es su idea. Esa palabra se llama, los católicos lo usan mucho, y lo digo así abiertamente, se van al Purgatorio. purgatorio. Y tienen esa creencia, esa creencia es una vil mentira. Es una vil mentira. Es una mentira que desgraciadamente se está perdiendo mucha gente a causa de esa creencia y de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque como dijo usted, mucha gente hace misas y por decir, si el familiar dura 20 años vivo, los 20 años le hacen misa para que la otra persona salga del purgatorio para que vaya a la presencia del Señor. Ahí es donde vamos a hablar sobre la cima, que dice que hay una cima entre un lado y otro, no hay comunicación, no hay manera de cambiar el estado de la persona después de que pasa a ese lugar. Wow. Y Entonces, perdón. No, diga. Entonces ponga atención a esto. Dios a usted le ha dado un tiempo. El tiempo lo estableció Dios exclusivamente para el hombre. Solo el hombre tiene noción del tiempo. Usted ve un perro ahí que le da lo mismo si es las 2 de la tarde o las 2 de la mañana, él está tranquilo porque el tiempo para él no va. No está preocupado, ay, ya me va a aclarar tarde. No, ellos no tienen tiempo. Pero el hombre sí tiene tiempo. Y en este tiempo, mientras usted tenga el tiempo, usted tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Wow. Porque media vez se le acaba el tiempo y pase a la eternidad, cuando se pasa a la eternidad ya no hay vuelta atrás. Ya no hay forma de arreglar nada. Es ahorita que está usted vivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de vivos, Amén. no un Dios de muertos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué importante que usted menciona algo acerca del tiempo de nosotros, ¿verdad? Y lo que sí es cierto, muchas veces quizás usted ha escuchado en la calle o en ciertas cosas, en casas, familias, donde dice, ¿sabes qué? Si te portas mal, te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Si te portas mal, te va a ir mal, te vas a condenar en el infierno. Muchas veces, ¿verdad? Usted escucha personas que dicen, ese como es malo, se va a pudrir en el infierno. Uno escucha tantas esas cosas y uno dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Bueno, lo cierto es que una de las definiciones es que en que podríamos colocar el infierno es que es una privacidad que usted va a tener para con Dios. Ya no existe más tiempo. Cuando la muerte llega a uno y uno pasa ese estado, ¿no? en el cual está separado de Dios, ya usted no puede tener la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor, como se dice, mencionaba ella, el lugar ese purgatorio, mucha gente ha pensado y dice, bueno, quizás después de la muerte exista otra oportunidad para yo poder rescatar mi alma. Es importante que el pastor mencione el tiempo. Este es tu tiempo. Este mensaje llega a usted en el tiempo de Dios. Yo creo que Dios no se equivoca cuando Dios habla tu vida, habla mi vida, porque no solo es a los televidentes, también nosotros aprendemos y también nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? En el tiempo que Dios nos está dando para poder llegar a ese tiempo, a esa etapa, a ese estado, ¿no? ¿Cuál es el estado de la separación con Dios? Lamentablemente, como decía el hermano, el pastor Guerra, hay muchas personas que aún ahorita, en este tiempo, están en la tercera muerte que ella decía, caminando en un estado de muerte. ¿Por qué? Porque espiritualmente están caminando en una separación para con Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, reflexionar que tenemos un tiempo que Dios nos ha dado para nosotros poder arrepentirnos, para nosotros poder llegar a Dios y poder prepararnos para ese momento, ¿verdad? Para ese estado que no nos vamos a poder escapar, ni usted ni yo. Llega un momento que Dios dice, aquí se llegó tu tiempo y ahora es tiempo que vengas conmigo. ¿A dónde vamos a ir? Esa es la gran incógnita. ¿A dónde tú irás y a dónde nosotros iremos? Exactamente. ¿Verdad? Porque después de todo, la definición del infierno es, ya no hay más como tú te puedas acercar a Dios. Ahí es donde está, como lo que dice mi hermano, llegaste al lugar que tú decidiste llegar. En este momento nosotros decidimos llegar ¿a dónde? ¿Al cielo, al infierno, a una condenación eterna o a una salvación eterna? Esa es la pregunta para ti, mi televidente. Yo creo que Dios está hablando a tu vida en este momento, está hablando a la vida de nosotros también. Yo creo que Dios no se equivoca al poder usar nuestras bocas, al poder usarte a ti y poderte dar el entendimiento para que puedas escuchar que Dios quiere en su misericordia apartarte de ese lugar, de ese tormento que espera a
lamentablemente a muchos que quizás no quisieron escuchar de Dios, no quisieron buscarle cuando dijo usted el tiempo que Dios te ha dado. Este es tu momento y yo creo que Dios ha traído este momento a ti para hacerte reflexionar. Quizás algunas veces las situaciones que nosotros vemos a nuestro alrededor te aleja de ese acercamiento para con Dios y lamentablemente nos vamos alejando más, acercándonos a ese tormento eterno, ¿verdad? Aún en vida, ¿verdad? Vemos tantas personas alejadas, separadas del amor de Dios, lamentablemente. Y la palabra de Dios registra que, dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición. Amén. Y dice, y muchos van por ahí. Y dice, angosto es el que lleva a la salvación. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque dice, y pocos lo encuentran. Wow. O sea, esa palabra Así es bien importante, esa frase, y pocos lo encuentran. ¿Por qué? Porque realmente la gente anda entretenida en tantas cosas que se olvida de buscar lo que va a venir después de su muerte. Se olvida de buscar lo que realmente es Dios. Se olvida de buscar lo que realmente quiere Dios para las almas de las personas. Se olvida de buscar esa agua viva que es Jesucristo. Qué lindo. ¿Por qué? Porque mucha gente, como usted dijo, pastor, andan viviendo en la muerte. Andan vivos, pero prácticamente están muertos. Y que me da eso a pensar de que nosotros necesitamos agua para vivir. Un día lo escuché por ahí. Pero también nuestro espíritu necesita agua para vivir. Y esa agua es Jesucristo. Amén. Entonces, si la gente anda sin esa agua viva, que es Jesús, realmente está seca. Realmente no tiene vida, realmente no tiene esperanza. Porque si uno se queda solamente un día sin tomar agua, uno lo puede sentir Ya hace físicamente. falta. Lo puede uno sentir. ¿Cómo estarán algunos espíritus de algunas personas? Imagínense, la sequedad. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Que usted encuentre ese camino, que busque ese camino y lo encuentre. Nuestra finalidad no es hablar de X o Y religión, nuestra finalidad es hablar realmente del camino de la verdad y de la vida. Entonces, y guiarlo a usted, así como a nosotros nos guiaron en tiempos pasados, a lo que es el Señor. Y adelante, pastores, no sé si alguien tenga... Bueno, algo que me gustaría agregar. Nosotros somos muy conocidos de este asunto. Por ejemplo, la Iglesia Católica menciona mucho la cuestión del purgatorio, ¿no? Pero lo cierto es desde que no vino nada más de la Iglesia Católica, sino que esto vino todavía más atrás. Sí, por ejemplo, parte de la enseñanza hebrea se dice que ellos creen en el sepulcro, en el infierno, pero también ellos creen que algún día van a resucitar y van a salir de ahí. Entonces, básicamente, ellos están pensando de que un día van a salir de ahí. Lo que los están guardando nada Exactamente, más. o sea, como que ahí van a salir y lo mencionan en la resurrección. Dice, vamos a resucitar, vamos a salir de ahí. Y por otro lado, lo que es la cultura griega enseña que inclusive hay un Dios que es el Dios de los muertos. Y que una vez que llega ahí, jamás va a volver a salir, ni por resurrección, ni por nada. O sea, no hay esperanza, o sea... ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, hay ciertas enseñanzas que han sido malinterpretadas y la Biblia dice, ¿verdad? Como mencioné hace un momento, que va a haber un juicio, pero ese juicio va a llegar una vez que nosotros crucemos el umbral de la muerte. Y como, bueno, la palabra muerte significa una separación, o sea, Exactamente. estamos separados. Sí, y la Biblia dice que también todo aquel que peca está en muerte. ¿Verdad? Todo aquel que camina en el pecado camina en muerte. Y muerte espiritual, ¿verdad? Y como lo que decía el pastor, están caminando, ahí están, pero están muertos espiritualmente. O sea, no hay nada que se pueda hacer, a no ser que vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces la vida de Dios entra en ellos y ya no están caminando en muerte, sino que ha llegado la vida de Dios. Y esa muerte es una paga, porque el pecado será malo, pero paga. ¿Y sabe con qué paga? Con muerte. Amén. Así, pastor, yo tengo una, aquí analizando, bueno, pensando un poco en lo que leí yo en la porción de la Biblia. Ahí dice que el rico fue sepultado. Y luego más abajo dice que está en un lugar de tormento, está siendo atormentado. Ajá. Entonces, si yo me regreso un poco, en la sepultura, eso viene siendo la palabra... Seol o Hades. Físicamente, Seol o Hades, que es lo mismo. Entonces, si más abajo él dice, estoy aquí en este lugar atormentado. Órale. Entonces, ¿a qué punto es ese? O sea, ahí la pregunta sería, ¿el infierno es un lugar o un estado? O sea, ¿qué punto es Qué buena ese? pregunta.
Qué buena pregunta. Gloria a Dios. Bueno, aquí ¿Alguien hay, tiene aquí hay una respuesta? porción de la Biblia. Dice el libro de Amós. Dice, aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Ahora, es una pregunta muy interesante, porque hay que ver qué realmente es un estado o es un lugar. Exactamente. Ahora, definamos primero dónde está el cielo y dónde está el infierno. Nosotros tenemos una mentalidad de tiempo-espacio. Ya hablamos del tiempo, que es nuestro, y del espacio, aquí, estamos en este lugar. Pero Dios no actúa así. Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio, para Él no existe. Entonces, como para hacer una definición bien amplia, yo les diría que infierno, el lugar donde está el infierno es cualquier lugar donde usted esté sin la presencia del Señor, sin el amor del Señor, sin la cobertura del Señor. ¿Y dónde está el cielo? Cualquier lugar donde usted esté, que el Señor está ahí con usted, cuidándolo con sus alas, protegiéndolo. Okay. ¿Verdad? Sí. Entonces, no se ponga a investigar, ¿será que después de la tierra donde los entierran, más abajo está el infierno? ¿Será aquí en la tierra? ¿Será dónde? ¿El cielo qué es? ¿En el primero, en el tercer cielo donde se va a ir? No es ninguno de los dos. Es un estado fuera de la presencia del Señor, fuera del amor del Señor. Su vida es un infierno completo. Amén. Con el Señor junto a usted, aunque esté pasando por cualquier dificultad, usted está en el cielo porque el Señor está al lado suyo. Pero veamos el versículo. Vayamos despacito. Dice que se mueren los dos, ¿verdad? Porque aquí la muerte es, no mira ni persona, ni sexo, ni espacio. La muerte no perdona a nadie. Y se mueren los niños como se mueren los viejos, los ricos y los pobres. Pero en este caso dice que el rico lo entierran, porque ese como era rico pues tenía, entonces sí, él va al Hades. Pero dice que Abraham no menciona dónde va, porque me imagino que era tan pobre, que era el mendigo que estaba ahí, que no le querían dar ni las migajas, que ese ni lo enterraron, ¿verdad? Entonces a saber dónde quedaría el cuerpo, pero eso no significa que el yo interior tenga que dar cuentas, ¿ok? Pero cuando pasa el asunto de la muerte, se apaga aquí y se enciende en el otro lado la realidad. Dice que se encontraron en dos realidades. Uno, en el seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? ¿Un lugar? No, es un estado de paz, tranquilidad, gozo, alegría, todo lo que usted quiera. No es exactamente el cielo, es un lugar que está esperando para... Usted ya sabe cuál va a ser su futuro en el seno de Abraham, en la presencia del Señor. Cuando dice seno no es un lugar, sino que está, como dice, en la promesa que recibió Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que recibió Abraham? La promesa de salvación para todas las familias. O sea, está en esa verdad de Abraham. Pero dice que el otro abrió sus ojos en el Hades. No dice en el infierno. Dice que en el Hades. Wow. Entonces aquí no estamos hablando de cielo e infierno, pero sí vamos a hablar lo que pasa después de la muerte. Amén. ¿Y qué pasó? Y el Hades, o sea, es lo que tengo entendido yo que es la morada de los muertos. La morada de los muertos sin Cristo. Sin No, con Cristo y sin Cristo. No importa. Okay. Los dos van al mismo lugar, pero en diferente posición. Okay. Todos van al Hades. Dice que Jacob dice hasta que mi espíritu vaya al Hades, vaya al Seol. Siempre menciona que van ahí. Inclusive el mismo Señor Jesús dice que no va a estar todo el tiempo en el Seol, en el Hades. O sea, es un lugar donde van los muertos. Okay. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Pero fíjese que hay algo interesante en eso que menciona. Vamos a ver. Hablando de eso. La Biblia dice que cuando Jesús murió, Ajá. ¿verdad? Cuando Jesús murió, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso lo menciona Pedro y la Iglesia Católica le aumentó un poco y dijo que había descendido hasta el mero infierno. Pero bíblicamente eso no da, porque el Señor Jesús habló con el ladrón. ¿Y qué fue lo que le dijo el ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Oh, entonces él no iba ni para el infierno ni para ningún otro lado ahí. Él fue al paraíso. Y el ladrón cuando murió fue al paraíso. Ahora ya se llama paraíso el seno de Abraham.
Mire que no se fue al cielo, no se fue al infierno, está en un estado de paz o de sufrimiento como este rico. Ok, voy a hacer un paréntesis, pero luego vuelvo espero no perder la pregunta que tengo. Ok. Pero voy a hacer un paréntesis porque nos va a visitar el doctor Antonio Bolaines. En enero va a ser el 9, el 10 y el 11, usted lo tiene en su pantalla. Va a ser a las 7 de la noche, el 9, el 10 y el 11. Le esperamos, yo le pido de favor que por lo menos invite una persona, uno nada más. O puede ser que invite 3 para que uno le diga sí y vaya a ese lugar. Y también quiero decirle que va a estar con usted en su iglesia, pastor. Amén. Tengo entendido. Me la adelanté a lo mejor un poquito. No sé si quiera comentar algo más. Lo que quiero decirles es que aprovechen esta visita porque este doctor Bolaines tiene un alto conocimiento sobre escatología. Escatología es sobre cosas futuras. Él está documentado sobre las cosas que están pasando que hablan sobre la segunda venida del Señor. Siempre tenemos conceptos bien errados también sobre eso, o se agarran de cualquier fuente, pero él es especialista en esa área. Entonces, tenerlo es un privilegio. Yo quiero que usted aproveche para que saque todas sus dudas sobre estas cosas que vienen, que son inminentes. El rótulo que están poniendo ahorita en pantalla dice, ¿cómo dice el rótulo ahí? Dice, el fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca. La inminente segunda venida de Cristo. Así es. Así es que recuerde, póngalo en su calendario, enero 9, 10 y 11 a las 7 de la noche. Ajá. Y el día 8 de enero va a estar en Oasis de Amor. En Oasis de Amor. Pero eso, Okay. Así es de que van a ser bienvenidos, ya le dije, invite a alguien para que venga, no venga solo, y ahí le esperamos. Y volviendo ahora al tema de lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios que cuando estaba el hombre con Jesús, el hombre que murió ahí en la cruz, dijo, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Órale. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué recuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Yo me pregunto esto porque Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y mucha gente por ahí dice que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Pero para mí es una confusión, porque digo, yo no veo el reino de Dios aquí en la tierra como la gente lo dice, por decirlo así como los testigos de Jehová lo dicen. Ahora, entonces, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo es ese reino? ¿Cuándo es que él dice también, ese hombre dice, Jesucristo le dijo, desde hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso? Mucha gente, ahora por el otro lado de los católicos dice, cuando una persona se muere dicen, oh, no te preocupes, esta persona que se te murió te está mirando desde el cielo. O sea, son cosas que muchas veces, conceptos que las agarran de algo que parece ser como que la persona está viva allá, como que la persona no murió, no falleció, sino que intercede, sino que nos mira, supuestamente, sino que está pidiéndole al Señor por las personas. Entonces, a mí me gustaría aclarar un poquito esa parte. Ok. El concepto judío para el tiempo de Jesús, ellos estaban esperando el Mesías para que estableciera un reino que los sacara de la opresión romana. Entonces esperaban que Jesús fuera ese, que venía a establecer un reino diferente, exclusivamente para ellos. Inclusive cuando Jesús se está despidiendo, le preguntan, ¿establecerás el reino en este tiempo o cuándo? O sea, como dice, oye, ya te estás yendo y no se mira que estás estableciendo el reino, ¿verdad? Pero hay otro versículo que dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, imagínense que nosotros estamos en un lugar donde dentro, es como que estuviéramos aquí en Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos estamos estableciendo un reino hispano. O sea, dentro de un reino, estableciendo otro reino. Esta tierra es el reino del enemigo. Y el Señor viene a establecer su reino de paz acá. Entonces, cuando usted comparte el evangelio con alguien, comparte las buenas nuevas de salvación con alguien, está estableciendo, está agrandando el reino del Señor. Pero este reino, hermanos, está quedando muy pequeñito porque nosotros estamos tan contentos en el reino que ya no queremos que nadie más venga
y entre, pero eso es muy malo para nuestro concepto, porque la idea es que usted establezca el reino donde está. Cuando el Señor habló a los discípulos, le dice, antes de que entres a cualquier lugar, primeramente decid, paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque es el reino de paz que usted está estableciendo en la oscuridad, donde está yendo, en la maldad, donde se está metiendo. Entonces, aquí no está hablando de reinos de reyes y súbditos, sino que está hablando de dominio, de control, de establecer la voluntad del Señor en este lugar. Amén. Yo creo que también es importante, ¿verdad? Muchos allá nos están viendo y dirán, bueno, ¿de qué estarán hablando, no? Mencionan paraíso, mencionan Gehenna, mencionan Seol, mencionan... Ahora sí ya me perdí. Yo creo que hay muchos televidentes que nos pasa así, luego nos pasa a nosotros también muchas veces, ¿verdad? Estamos hablando de ¿dónde van? Que ya me perdí. O ya me perdieron, ¿no? Y yo creo que es importante que podamos definir ciertas cosas que tienen que ver con la palabra infierno, ¿no? Muchas veces me ha tocado escuchar, y quizás usted también le ha tocado escuchar en algunas iglesias donde teólogos o donde predicadores usan la palabra Seol, usan la palabra Gehenna, pero vea, vamos a ver unas definiciones del infierno para usted y para nosotros, aprendemos juntos lo que la palabra de Dios dice. De acuerdo a la versión Reina Valera 60, hay 3 términos griegos y un hebreo traducidos ¿verdad?, al infierno. La primera es la que muchos lo hemos mencionado aquí en esta noche, es la palabra Sheol, que viene del hebreo, y el Hades, que viene del griego. Ambos términos claramente significan lo que es la tumba, ¿verdad? Muchos escuchamos decir, es que se fue a la tumba, ahora sí se va a la tumba, ¿no? Lo otro, la segunda es Tártaros, que viene de la palabra griega, el cual significa un lugar de restricción, que es lo que estábamos hablando hace un momento, un lugar restringido, usted ya no puede pasar. O sea, su tiempo es ahorita, cuando usted llega ahí, ya no hay más, está restringido, su paso no puede darlo para allá. Y eso era lo que pasaba en la historia que mis hermanos leían acerca del rico y Lázaro. Aunque quisiera llegar el uno al otro lado, o ¿verdad?, viceversa, no podían llegar. Y la tercera palabra es la Gehenna, que es en el término griego, que se refiere al valle de Hinón. El valle de Hinón era una localización que estaba justo afuera de la antigua Jerusalén. Y el otro término que hemos usado también aquí nosotros es la palabra Gehenna, que significa infierno o infierno de fuego, que es de ahí de donde se proviene, ¿verdad?, las llamas de fuego. Ahora, la parte importante que mi hermano Guerra estaba mencionando, el pastor Guerra estaba mencionando, es que dice, realmente nosotros lo que tenemos que establecer es el reino de Dios. No tanto hablar del infierno, porque sí nos trae miedo, pero queremos más hablarle de la salvación. Porque nosotros obviamente no queremos, ni nosotros ir, ni queremos que usted vaya. Y es por eso el propósito que Dios nos tiene aquí. Y como dice que Dios nos ha puesto en ciertos lugares para que cumplamos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Poder hacerle ver a usted que este es el momento que Dios está propicio, que Dios está poniendo en su vida. Porque vea lo que dice, mucha gente dice, bueno, a lo mejor después, a lo mejor el infierno no fue hecho para nadie, a lo mejor el infierno ni existe, a lo mejor Dios no va a hacer nada con eso. Pero vea lo que dice aquí en Primera de Pedro 2:4, para aquel que está dudando y dice, ¿será que Dios me va a mandar al infierno? A lo mejor no, porque Dios es un Dios de amor, Dios no manda a nadie al infierno. Yo me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen así, dicen, no, pero si Dios es amor, ¿cómo me va a mandar al infierno? Y es cierto. No me va a mandar al infierno. Dios no manda Vea nadie, lo que dice el Primera de Pedro 2:4, Dios trae juicio sobre nosotros, pero no es que Él hizo el infierno para que usted y yo vayamos ahí. Dice Primera de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó Ahí es la palabra a tártaro. prisiones de oscuridad, prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra aquí usada es tártaros, y su referencia es a los ángeles, no a las personas. Y ese es algo que yo voy a pedir que uno de los pastores presentes, ya los puse en problema. No hay problema. Porque voy a querer que usted defina a las personas que en este verso se estaba refiriendo a los ángeles, no se estaba refiriendo a las personas. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué hablaba la Biblia ahí? ¿Qué Dios nos quería dar a entender en su palabra? Yo voy a ceder a uno de ustedes que pueda. Qué amable, ¿verdad? No sé del lugar. Pues hermanos,
aquí está hablando sobre los ángeles que perdieron su dignidad. Entonces, sí entendemos claramente que hay ángeles caídos, pero ángeles caídos que todavía son medios dignos, ahí están todavía aquí. Pero hay unos que perdieron su dignidad y no nos vamos a meter en este tema porque es muy grande, muy largo. Pero entonces el Señor, al ver que perdieron esa dignidad, los encarceló en este lugar que se llama Tártaros. Pero hablando sobre la pregunta que dice la hermana, ¿el infierno es para los humanos? No es para los humanos. Claramente la Biblia dice que el infierno o el lago de fuego, como usted quiera llamarlo, fue hecho para Satanás y los que quieran seguirlo. Así que Dios no manda a nadie al infierno. Pero hay personas que quieren seguir al enemigo porque los han involucrado, los han engañado y lógicamente van a tener un lugar de tormento. Pero digamos que no existe el infierno. No vamos a meternos con eso tan complicado. Solamente la muerte, que aquí ya los dos están muertos. Aquí no están hablando de juicio ni de que fueron condenados en esa base. Pero ya en la muerte, dice que cuando estaba el rico ya en el otro lado, abre los ojos. Eso significa, tiene conciencia de lo que le está pasando después de la muerte. Abre los ojos y dice que está siendo atormentado en esta llama. Ahora, ¿qué tipo de llama es esa? Pues no es un fuego que quema la carne como la nuestra, porque ya ahí ya no está en cuerpo, el cuerpo lo enterraron, dice. O sea que no es para el cuerpo esta llama, es una llama especial para quemar otras cosas. Es como la llama que miraba Moisés en la zarza, dice que ardía y no se consumía, es otro tipo de fuego. Y aquí él ya estaba atormentado en una llama, dice que lo atormentaba y quería un poquitito de agua porque tenía ya mucha sed. Aquí que se nota sufrimiento, sufrimiento, conciencia. Ahora mire, los que van al infierno o los que van aquí al Hades, como quiera llamar, tienen conciencia de las personas que quedaron vivas. Imagínese usted, hermanita Lucy, como madre, que usted se muera y en el otro lado, ay, ¿cómo estará mi hijo? Ay, ¿y habrá comido la chiquita? Ay, eso lo atormenta más, porque en este lado, que no está en el seno de Abraham, en el seno del Señor, en la presencia del Señor, aquí hay conciencia de la tierra. Hasta evangelista se volvió este rico, quería ir a predicarle a sus 5 hermanos para que no llegaran ahí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un lugar de tormento, un lugar feo. Y es lo mismo que nosotros queremos hacer. Queremos que la gente sepa y no llegue a ese lugar. ¿Por qué? Porque pero ahorita en vida. Ahorita en vida, porque después ya no hay nada porque que él decía, hacer. mándame a los vivos, como quien dice, un muerto sí los convence. Que la gente que no quiere ni con muertos ni con vivos. Y la misma palabra lo dice pastor, dice, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, Moisés, tengo entendido, digamos, que representa la ley. Los 10 mandamientos. Y los profetas, todo lo demás. Entonces, si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán, dijo Jesucristo, aunque algunos se levantara de los muertos. O sea, prácticamente ni aunque Jesucristo se levantó, no se persuadieron. O sea, no les importó, no hicieron caso, simplemente lo miraron pasar y dijeron, eso a mí no me interesa, no me importa. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. La gente escucha y escucha por medio de ese programa, por medio de la radio, por medio de tantas maneras que hay ahora de llevar la palabra, y la gente simplemente lo deja pasar. No lo toma con la seriedad que se debe de tomar. Ahora miren, en este estado, antes de que venga el Señor y ya haga juicios y todo, hay conciencia también de las personas que sí creyeron en el Señor y sí recibieron al Señor. Porque dice que miraba a Abraham, miraba a Lázaro con Abraham. Pero dice, hay una cima. Y miren que aquí es importante hasta en la forma de escribir cima, porque hay 2 cimas. Con C es cima de altura, pero esta es con S, es cima como una U. Hay una cima, dice, entre ustedes y nosotros. Y entonces él podía ver que se estaban gozando y que él estaba sufriendo. Imagínense una persona que haya estado con familiares cristianos y que se muera. Y que pueda ver el gozo de las otras personas allá disfrutando y ellos aquí en tormento y viendo que no pueden salir de ahí. Ya aquí, ya estaba. Ahora, no estaba en juicio, pero sí ya sabe cuál va a ser su futuro. Y entonces, pastor, cuando venga la parte del juicio,
¿qué sigue de ahí? Cuando venga, que ya se presente ante el Señor, porque dice que se van a presentar, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de esa parte? De la gente que murió sin Cristo, viene el juicio, ¿qué sigue? Ok. Dice la Biblia que el Señor Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Oh, entonces hay dos tipos de muertos, los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si en caso todavía no nos hemos, ¿verdad?, ido con el Señor, que hayamos quedado, dice que seremos transformados, porque con este cuerpo, con esta carne, no se va a ningún lado. No se va ni al cielo ni al infierno, no se va a ningún lado que está fuera de la eternidad, dentro de la eternidad. Este cuerpo es para estar aquí, en esta tierra. Seremos transformados. Y dice que 1000 años después, los que no quisieron nada con el Señor, entonces van a resucitar, pero no para a ver qué pasa, no, para juicio, para ya definitivamente darle su futuro. Van a resucitar no para vida eterna, sino para para vida condenación, eterna, sino como para dice la condenación palabra. eterna. Pastor. Bueno, yo creo que sería bueno hacer un poquito de énfasis. Ya hemos hablado del infierno, Amén. ya hemos hablado de que es un estado, es un estado. Algunos piensan de que es un lugar, algunos piensan de que, oh, ya murió, se fue al infierno. Pero lo cierto es de que, como se hablaba en un principio, es una vez que la persona muere, entra en otro estado, donde realmente no existe ni el tiempo ni el espacio. Eso. O sea, nosotros estamos regidos por el tiempo y el espacio porque estamos aquí, porque nos vemos aquí y vivimos la vida aquí y estamos regidos por el tiempo y el espacio. Pero una vez que la persona muere, ya no es más regido por este mundo, ni por el tiempo, ni por las leyes, ni por el espacio. Entonces pasa a otro estado, que vendría siendo ya sea, si murió sin Cristo, ahí es donde tenemos que pensar qué es lo que está pasando con esa persona. Murió sin Cristo y bueno, yo creo que el peor tormento que la gente pueda tener es vivir alejado de Dios para siempre. Wow, qué triste. Vivir alejado de Dios para siempre. O sea, yo creo que ese sería el peor tormento. Obviamente la gente generaliza el término, el infierno, se van a quemar, esto y el otro, pero la verdad es que el peor tormento que una persona puede experimentar es estar alejado para siempre, por toda la eternidad, de la presencia de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. A mí me gustaría decir algo. Se me hace muy claro lo que el Señor quiso tratar de decirnos o nos dijo por medio de esta parte en la Biblia, el rico y Lázaro. Yo me quedé pensando, como lo hice al principio, en la pregunta de el rico. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes una cosa? Le dije, yo no había entendido esta parte del rico. Pero cuando yo llegué a ese punto y lo leí, dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores. Porque o sirves una cosa al dinero, a la riqueza sirves o sirves a Dios. Yo, pensando en esto, digo, wow, el rico tenía todo, dice la Biblia que lo tenía todo. Dice que fue sepultado, quizás tenía un rango, su rango social era mucho mejor que el del mendigo y por ende fue sepultado y todo lo que se hace. Y digo yo, mirando la palabra de Dios, me acordé del joven rico, donde va y se le acerca a Jesucristo y él le dice, vende todo lo que tienes, vende todo y una cosa te falta hacer, ve, entrégalo y bla, bla, y él se entristeció. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué? ¿Por qué se quedó así? Porque amaba más las riquezas. Y mucha gente que tiene riquezas ama más las riquezas. Y eso es lo que le pasó a este hombre. No había momento para él para buscar del Señor. Porque había palabra. Él mismo lo reconoció. A Moisés, que manden a alguien. Había. Él lo vino a reconocer después. Pero en el momento de su vida, cuando tenía todos los lujos, todas las comodidades, nunca se recordó del Señor. Y mucha gente está en ese punto. Tienen todo, lo tienen todo, pero no tienen lo que realmente deben de tener. Qué bello. Entonces, que es importante decirles que después va a haber un lloro, va a haber un lamento, va a haber un crujir de dientes, va a haber llamas, va a haber fuego. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. El rico no se fue al sufrimiento por ser rico. O Lázaro no fue al seno de Abraham por pobre. Por ser pobre. Aquí no es cuestión de ricos y pobres, sino como dice muy sabiamente usted, el rico tenía tantas cosas materiales,
tantas lujurias, tantos placeres de este mundo, que nunca tuvo tiempo para pensar en Dios, pensar en su alma. Así El es. pobre, aunque estaba en necesidad, pero estaba conectado con el Señor. Conectado. Y cuando el Señor habla sobre el rico, le dice, rico, tonto, le dice, esta misma noche van a pedir tu alma y todo lo que has acaparado, ¿de quién va a ser? ¿Verdad? Porque la gente está como el asadón, solo para adentro. Y- Pero hay una verdad. Y es sobre Apocalipsis 21:8. Porque aquí existe un lugar que ya no se sabe, ya no hay duda. ¿Será el sepulcro? ¿Será el lugar de los muertos? ¿Será bajo la tierra? ¿Será lo que sea? Dice que todos los cobardes, todos los incrédulos, todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, mira, importante esa hechicería, estar consultando cartas y brujas y todo. Todos los idólatras, estar buscando otros dioses que no sea el verdadero Dios. Los mentirosos, esos que hacen mentiritas blancas, pues no son blancas, son mentiras nada más. Y todos, dice, que irán al lago de fuego y azufre. O otra versión dice, lago que arde con fuego y azufre. Y esa, dice que va a ser la muerte segunda. Wow. Entonces, si los testigos le llegan a decir, no se preocupe, no hay infierno. Es cierto, tal vez no hay infierno. Tal vez sea donde van los muertos. Pero mire que este muertito sí tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y después dice que el Señor va a agarrar el Hades, el infierno, la muerte, y los va a echar al lago de fuego. Así es. Así que el consejo que le damos a usted, amigo, ya que usted está escuchando esto, es uno nada más. Ahorita que usted tiene tiempo, que todavía está con vida, decida qué va a hacer usted con su eternidad. Decida dónde va a pasar la eternidad. No espere que otras personas con misas y con rezos le digan a dónde usted va a ir. Usted personalmente tiene que decidir dónde quiere pasar la eternidad. Y hay una única manera para poder gozar de la presencia del Señor. Y es creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndolo en su corazón. Arrepentimiento para perdón de pecados. Así es. Cuando el Señor lo salva, cuando el Señor lo limpia con su sangre preciosa y le limpia todos sus pecados, usted pasa de un estado a otro. Pasamos de ser humanos, criaturas, y somos llamados hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, sino que herederos con Cristo de esta bendición del lugar precioso donde va a estar Él. Pero si usted no quiere, rechaza este regalo inmerecido que Dios nos da, pues el sufrimiento es eminente. Así que decida hoy dónde quiere pasar usted la eternidad. Bueno, nos avisan que tenemos 5 Amén. minutos, pero yo quiero que digan algo, no sé, para ir cerrando. Diga que en el otro programa vamos a estar hablando sobre lo contrario, que es el cielo. Bueno, no se pierdan el próximo Sí. programa, estaremos hablando del cielo. Pero a mí me gustaría ahora hacer una invitación Amén, qué lindo. a la gente, ¿verdad? Que nos ha escuchado, nos está viendo al otro lado de la pantalla. Ya hemos hablado de lo que es el infierno, ¿verdad? Y hemos quitado el mito de que es Amén. un lugar de fuego. Pero lo que sí quiero decirle, que existe un lugar donde nosotros decidimos aquí en esta vida, que es lo que va a pasar cuando pasemos a la muerte. Amén. Amén. Y Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. eterna. Y aquí habla de dos términos. Y Él no quiere que te pierdas, Él quiere darte vida eterna. Y yo quiero hacerte una invitación este día, a que tú abras tu corazón y aceptes a Jesús como tu Salvador. Quizá tú digas, no, yo voy a la iglesia, o soy un buen religioso, o yo voy a la iglesia cada 8 días. Déjame decirte, si no tienes a Jesús en tu corazón, no importa lo que tú hagas. Podrás tener una religión, podrás hacer tantas cosas en la iglesia o ser muy devoto a la iglesia, pero si no tienes a Jesús, tienes un gran problema. Amén. Si tú no aceptas a Jesús en tu corazón antes de entrar por esa puerta de la muerte hacia la eternidad, estarás perdido para siempre. Wow. Así que yo quiero invitarte en este día a que aceptes a Jesús y solamente quiero que repitas conmigo esta oración Amén, conmigo. qué lindo.
Dilo así: Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Sé que he fallado. Te invito ahora a que entres a mi corazón, pues hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por haberme perdonado. Gracias. Y ahora te pido que me ayudes a vivir para ti por el resto de mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nos quedan 2 minutos, hermana. ¿Algo que quiera añadir? Amén, gloria a Dios. Yo creo que es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Mi hermano pastor ya oró por aquellas personas, ¿verdad? Que hacemos un llamado, pero también hay un llamado a la reflexión. Si usted dice, bueno, quizás no es mi tiempo, yo lo que le podría decir es que usted reflexione sobre qué es lo que lo está apartando del camino de Dios, qué lo aparta del amor de Dios. Mi hermana mencionaba acerca del rico, el Lázaro, y mi hermano pastor mencionaba que no fue la pobreza, no fue la riqueza que apartó a uno o al otro. Lo que lo hizo separarse fue que se negaron a aceptar a Cristo en su corazón. Así que es momento de reflexión, es momento que Dios llama a tu puerta, toca a tu puerta y te dice, déjame entrar, yo quiero entrar ahí. Bueno, pues muchas gracias y quiero repetirles una vez más acerca de el acontecimiento que viene con el doctor Bolaños. El tema en sí es el fin del mundo, se acerca, así es de que ya sabe, es enero 9, 10 y 11, le invitamos, no se lo pierda, va a haber mucha información, él es una persona que está muy preparado. Venga con su familia, venga con sus amigos, tráigase a la vecina, a la comadre, al compadre, tráigase a todos los que se pueda traer, es muy importante. ¿Por qué? Porque también lo que él va a hablar está relacionado con lo que nosotros hemos hablado. Así es de que recuerde, es enero 9, 10 y 11 a las 7 en punto, hora americana. Exacto. Hora cristiana. Así es de que, hora cristiana, le esperamos y muchas gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que usted pone atención y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, un gusto. Bendiciones a todos.